Amanda nunca imaginó que la persona en la que más confiaba en el mundo sería la misma que destruiría su matrimonio de la forma más humillante posible. Lo que comenzó como pequeñas señales de alerta terminó con una venganza que su mejor amiga jamás olvidará, y que sus propios padres presenciaron en primera fila. Amanda era una mujer de 35 años que había construido lo que creía era una vida perfecta. Casada con Javier desde hacía 8 años, tenía un matrimonio que muchos envidiaban. Él era arquitecto, ella trabajaba en marketing digital, y juntos habían logrado establecer una rutina cómoda y estable. Vivían en una casa moderna en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio y todas las comodidades que habían soñado desde jóvenes. Pero si había algo que Amanda valoraba más que su matrimonio, era su amistad con Sofía. Se conocían desde los 14 años, cuando ambas estudiaban en el mismo instituto. Habían pasado por todo juntas: primeras citas, desamores, graduaciones, trabajos, y finalmente, la boda de Amanda. Sofía había sido su dama de honor, y Amanda no podía imaginar su vida sin ella. Sofía era soltera, trabajaba como instructora de danza y siempre había sido el alma de las fiestas. Tenía esa personalidad magnética que atraía a todos a su alrededor. Amanda admiraba su libertad, su espontaneidad, y la forma en que podía iluminar cualquier habitación con su presencia. Durante años, esta diferencia entre sus personalidades había sido el complemento perfecto para su amistad. La casa de Amanda y Javier se había convertido en el punto de reunión habitual para cenas, fiestas de cumpleaños y celebraciones. Sofía prácticamente tenía las llaves de la casa, y tanto Amanda como Javier la consideraban parte de la familia. Era común que llegara sin avisar, que se quedara a dormir en el sofá después de una noche de copas, o que apareciera con comida cuando sabía que Amanda había tenido un día difícil en el trabajo. Todo comenzó a cambiar durante un fin de semana de octubre. Amanda había organizado una pequeña reunión para celebrar el ascenso de Javier en su empresa de arquitectura. Habían invitado a algunos amigos cercanos, incluida Sofía, por supuesto. La noche transcurrió con normalidad hasta que Amanda se dio cuenta de algo extraño. Mientras preparaba los postres en la cocina, escuchó risas provenientes del salón. No era inusual, pero algo en el tono de esas risas la hizo detenerse. Se acercó discretamente y vio a Sofía y Javier compartiendo una broma privada, susurrándose algo al oído que los hizo reír de manera cómplice. Cuando Amanda apareció en el salón, ambos se separaron inmediatamente y cambiaron de tema. ¿De qué se reían tanto?, preguntó Amanda con curiosidad genuina. Oh, nada importante, respondió Sofía rápidamente, solo le estaba contando a Javier sobre el cliente ridículo que tuve esta semana en el estudio de danza. Javier asintió, pero Amanda notó que evitaba su mirada. En ese momento, decidió no darle importancia. Después de todo, era natural que su esposo y su mejor amiga tuvieran una buena relación. Sin embargo, durante las siguientes semanas, Amanda comenzó a notar más de estas pequeñas interacciones. Cuando los tres estaban juntos, Sofía y Javier parecían tener su propio canal de comunicación. Se intercambiaban miradas que Amanda no lograba descifrar, y había momentos en los que sentía que sobraba en su propia casa. Una tarde, Amanda llegó a casa después de una reunión de trabajo que terminó más temprano de lo previsto. Al abrir la puerta, escuchó voces en el salón, pero se detuvieron abruptamente cuando sus pasos resonaron en el recibidor. Cuando entró, encontró a Sofía y Javier sentados en extremos opuestos del sofá, con expresiones que le parecieron demasiado inocentes. «Hola, amor», dijo Javier, levantándose rápidamente para darle un beso. «No esperaba que llegaras tan temprano». «La reunión terminó antes», explicó Amanda, mirando a Sofía. «¿Qué haces aquí? Creí que tenías clases toda la tarde». «Cancelé la última clase», respondió Sofía, también poniéndose de pie. «Pensé en pasar a saludar, pero ya me iba». Lo que más le llamó la atención a Amanda fue la prisa con la que Sofía recogió sus cosas y se despidió. Normalmente, se habría quedado para cenar y hablar durante horas sobre cualquier cosa. Ese día, salió por la puerta en menos de 5 minutos. Los días siguientes trajeron más señales preocupantes. Amanda comenzó a notar que Javier estaba más pendiente de su teléfono de lo usual. Lo mantenía boca abajo durante las comidas, y cuando sonaba, se apresuraba a revisarlo. Una noche, mientras cenaban, el teléfono vibró varias veces seguidas. Javier lo miró discretamente y sonrió antes de volverlo a dejar en la mesa. «¿Quién era?», preguntó Amanda casualmente. «Trabajo», respondió Javier sin dar más detalles. Pero Amanda había alcanzado a ver el nombre en la pantalla: Sofía.
A partir de ese momento, comenzó a prestar más atención a los detalles. Notó que Sofía había cambiado su comportamiento hacia ella también. Sus conversaciones se habían vuelto más superficiales, y parecía evasiva cuando Amanda le preguntaba sobre su vida personal o sus planes para el fin de semana. Un sábado por la mañana, Amanda propuso hacer algo juntas, como solían hacer antes. ¿Te parece si vamos al centro comercial y después almorzamos en ese restaurante italiano que te gusta?, sugirió. Sofía se mostró incómoda. No puedo hoy, tengo algunos asuntos que resolver. ¿Qué tipo de asuntos?, insistió Amanda. Cosas del estudio, ya sabes, temas administrativos aburridos. Amanda sabía que Sofía odiaba los temas administrativos y siempre los posponía hasta el último momento. Además, nunca había dedicado sus sábados a eso. Algo no cuadraba. Esa misma tarde, Amanda decidió pasar por el estudio de danza de Sofía con el pretexto de llevarle unos libros que había pedido prestados. El estudio estaba cerrado, y cuando preguntó al encargado del edificio, le dijeron que no había visto a Sofía en todo el día. Las mentiras se volvieron más frecuentes y menos creíbles. Sofía comenzó a inventar excusas elaboradas para evitar los encuentros grupales que antes disfrutaba tanto. Cuando Amanda organizó una cena para celebrar el cumpleaños de una amiga común, Sofía dijo que tenía un evento familiar urgente. Sin embargo, Amanda la vio esa misma noche en las redes sociales, en un restaurante con amigas del trabajo. Por su parte, Javier también comenzó a mostrar comportamientos extraños. Llegaba tarde del trabajo con excusas vagas sobre reuniones que se habían extendido. Cuando Amanda le preguntaba detalles sobre estos proyectos supuestamente importantes, él daba respuestas evasivas o cambiaba de tema rápidamente. Una noche, Amanda decidió hacer una prueba. Le dijo a Javier que tenía que trabajar hasta tarde y que llegaría después de las 11. Luego, se fue de la casa como de costumbre, pero se quedó en la oficina de una amiga que vivía cerca, desde donde podía vigilar su propia casa. A las 8:30, vio llegar el coche de Sofía. Su corazón se aceleró cuando vio a su mejor amiga bajar del coche y dirigirse hacia la puerta principal, usando la llave que Amanda le había dado años atrás para emergencias. Amanda se quedó paralizada durante varios minutos, procesando lo que acababa de ver. Parte de ella quería correr a la casa inmediatamente y enfrentarlos, pero otra parte necesitaba más evidencia. Necesitaba estar completamente segura antes de actuar. Se quedó esperando hasta las 11, como había dicho. Cuando finalmente regresó a casa, Sofía ya no estaba. Javier estaba en el sofá, viendo televisión, como si hubiera estado allí toda la noche. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó, sin mostrar ninguna señal de nerviosismo. Bien, respondió Amanda, estudiando su expresión. ¿Qué hiciste tú? Nada especial. Vi algunas series, ordené un poco la casa. Amanda miró alrededor. La casa estaba exactamente igual que cuando se había ido. Además, había un aroma sutil del perfume de Sofía en el ambiente, el mismo que había estado usando durante años y que Amanda conocía perfectamente. Amanda pasó las siguientes noches sin dormir, dándole vueltas a todo lo que había descubierto. La traición dolía más de lo que había imaginado. No era solo la infidelidad de su esposo, sino también la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo. Sofía había estado en su vida durante más de 20 años. Había sido testigo de todos sus momentos importantes, había llorado con ella durante sus peores momentos y había celebrado todos sus éxitos. Pero ahora, Amanda se daba cuenta de que había señales que había ignorado durante meses. Las miradas cómplices, las bromas privadas, las excusas para quedarse solos. Incluso recordó ocasiones en las que Sofía había hecho comentarios sobre lo afortunada que era por tener a Javier, y como ella también merecía a alguien así. Amanda tenía que tomar una decisión. Podía enfrentarlos directamente, gritarles, llorar, y probablemente terminar sintiéndose aún más humillada. O podía hacer algo más inteligente, algo que realmente les hiciera pagar por lo que habían hecho. La idea de la venganza comenzó a tomar forma en su mente durante una de esas noches de insomnio. Recordó que había cámaras de seguridad en su casa, instaladas por Javier el año anterior después de una serie de robos en el vecindario. Las cámaras cubrían todas las áreas comunes de la casa, incluido el salón principal. Amanda nunca había revisado las grabaciones, pero sabía que el sistema almacenaba todo automáticamente. Si realmente estaba pasando algo entre Sofía y Javier en su casa, las cámaras lo habrían captado. La mañana siguiente, mientras Javier estaba en el trabajo, Amanda se dirigió al estudio donde estaba instalado el sistema de seguridad.
Le tomó varios intentos navegar por el software, pero finalmente logró acceder a las grabaciones de las últimas semanas. Lo que vio la dejó devastada, pero también le dio exactamente lo que necesitaba. En las grabaciones de la noche anterior, cuando ella supuestamente estaba trabajando hasta tarde, pudo ver con perfecta claridad cómo Sofía llegaba a la casa usando su llave. Vio cómo Javier la recibía en la puerta con un beso que no tenía nada de amistoso. Los vio sentarse en el sofá, abrazarse y hablar íntimamente durante horas. Pero lo que Amanda vio en las grabaciones de días anteriores fue mucho peor. En una de ellas, datada apenas 3 días atrás, vio a Sofía realizar una danza sensual para Javier en medio del salón. La grabación mostraba con perfecta claridad cómo Sofía se quitaba lentamente la ropa mientras bailaba, hasta quedar completamente desnuda, mientras Javier la observaba desde el sofá con evidente disfrute. Amanda se quedó sentada frente a la pantalla durante largo tiempo, procesando lo que acababa de ver. La humillación era indescriptible. No solo la habían traicionado, sino que lo habían hecho en su propia casa, en el salón donde ella había celebrado cumpleaños, navidades y aniversarios. Fue en ese momento cuando la idea de la venganza se cristalizó completamente en su mente. Amanda sabía que tenía que actuar con inteligencia. No podía permitir que sus emociones arruinaran su plan. Durante los días siguientes, se comportó con absoluta normalidad tanto con Javier como con Sofía. Mantuvo sus rutinas habituales, respondió a los mensajes de Sofía con la misma calidez de siempre, y continuó siendo la esposa atenta que había sido durante 8 años. Pero por las noches, cuando Javier dormía, Amanda trabajaba en su plan. Primero, descargó y editó las grabaciones más comprometedoras del sistema de seguridad. Se aseguró de que las imágenes fueran claras y de que no hubiera dudas sobre lo que estaba pasando. Guardó todo en una memoria USB y también hizo copias de seguridad en la nube. Luego, comenzó a investigar sobre los padres de Sofía. Amanda los conocía desde hacía años, pero nunca había tenido una relación cercana con ellos. Sabía que eran personas muy conservadoras y tradicionales. El padre de Sofía, don Ricardo, era un hombre de 65 años que había trabajado toda su vida en una empresa de seguros. Era extremadamente religioso y tenía valores muy estrictos sobre la moral y el comportamiento apropiado. La madre de Sofía, doña Carmen, era una mujer de 62 años que había sido ama de casa toda su vida. Amanda recordaba que Sofía a menudo se quejaba de lo chapada a la antigua que era su madre, y de cómo constantemente la presionaba para que sentara cabeza y encontrara un marido respetable. Amanda sabía que para los padres de Sofía, ver a su hija comportándose de esa manera sería absolutamente devastador. Pero también sabía que era exactamente lo que necesitaba para que su venganza fuera completa. El siguiente paso fue planificar el evento. Amanda decidió que organizaría una cena especial en su casa. Les diría a todos que tenía una sorpresa importante que compartir, algo que había estado planeando durante mucho tiempo. Invitaría a los padres de Sofía, a Sofía misma, y por supuesto, a Javier. Amanda pasó una semana preparando todo meticulosamente. Llamó a los padres de Sofía un martes por la mañana, usando su tono más dulce y entusiasta. Doña Carmen, ¿cómo está? Soy Amanda. Amanda, querida, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos. Muy bien, gracias. La llamo porque quería invitarlos a usted y a don Ricardo a una cena especial este sábado en mi casa. Tengo una sorpresa muy importante que compartir con todos ustedes. ¿Una sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa? No puedo decirle todavía, pero créame que vale la pena. He estado planeando esto durante mucho tiempo. Amanda pudo escuchar la curiosidad en la voz de doña Carmen. ¿Sofía va a estar allí? Por supuesto. Ya la invité y está muy emocionada. Será una reunión familiar muy especial. En ese caso, cuenta con nosotros. ¿A qué hora quieres que lleguemos? ¿Les parece bien a las 7? Prepararé esa paella que tanto les gusta. Después de colgar, Amanda llamó a Sofía. Tenía que actuar con absoluta naturalidad para que no sospechara nada. Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te escuchas muy animada. Estoy emocionada porque quiero organizar una cena especial este sábado. Invité a tus padres y quiero que vengas tú también. ¿Mis padres? ¿Por qué? Bueno, hace mucho que no hacemos una reunión familiar, y tengo una sorpresa que quiero compartir con todos ustedes. ¿Qué tipo de sorpresa? No puedo decirte todavía, pero créeme que te va a encantar. Además, sabes que tus padres te adoran y siempre preguntan por ti.
Amanda pudo escuchar cierta reticencia en la voz de Sofía. No sé, Amanda. Sabes que a veces mis padres pueden ser un poco intensos. Vamos, será divertido. Además, hace mucho que no cocinamos juntas. Podemos preparar todo como en los viejos tiempos. Finalmente, Sofía accedió, aunque Amanda notó que no sonaba completamente convencida. El sábado por la noche, Amanda se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Había pasado todo el día cocinando, limpiando la casa, y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Configuró el sistema de audio y vídeo para que fuera fácil proyectar las grabaciones en el televisor principal del salón. Los padres de Sofía llegaron puntualmente a las 7. Don Ricardo venía vestido con su mejor traje, y doña Carmen llevaba un vestido elegante que reservaba para ocasiones especiales. Amanda los recibió con su sonrisa más cálida. Don Ricardo, doña Carmen, qué gusto verlos. Pasen, por favor. Amanda, querida, huele delicioso, dijo doña Carmen, dándole un abrazo. ¿Dónde está Javier? Está terminando de arreglar unas cosas en el estudio. Baja en un momento. Sofía llegó 15 minutos después. Amanda notó que parecía nerviosa, pero se esforzó por actuar con normalidad. Llevaba un vestido casual pero elegante, y había hecho un esfuerzo evidente por verse bien para sus padres. «¿Mamá? ¿Papá?», saludó Sofía, abrazando a sus padres. «¿Cómo están?». «Muy bien, hija. Estamos muy curiosos por esta sorpresa de Amanda». Javier bajó poco después, y Amanda notó la tensión inmediata entre él y Sofía. Ambos evitaban mirarse directamente, pero Amanda pudo percibir la incomodidad en sus expresiones. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora. Amanda se comportó como la anfitriona perfecta, manteniendo la conversación fluida y asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Habló sobre trabajo, sobre planes para las vacaciones, sobre cualquier cosa que mantuviera el ambiente relajado. Pero cuando llegó el momento del postre, Amanda sabía que era hora de actuar. «Bueno», dijo, poniéndose de pie con una sonrisa, «creo que es momento de compartir mi sorpresa». Todos la miraron con expectativa. Amanda pudo ver que Sofía se tensaba ligeramente. «Como saben, Javier instaló cámaras de seguridad en la casa el año pasado», comenzó Amanda, manteniendo un tono conversacional. «Nunca había revisado las grabaciones, pero hace poco decidí hacerlo por curiosidad». Amanda caminó hacia el televisor y tomó el control remoto. «Me encontré con algunas grabaciones muy interesantes que creo que todos deberían ver». «¿Qué tipo de grabaciones?», preguntó don Ricardo, frunciendo el ceño. «Verán», dijo Amanda, encendiendo el televisor, «es mejor que lo vean ustedes mismos». Fue en ese momento que Sofía se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su rostro se puso completamente pálido. «Amanda, no», comenzó a decir, pero ya era demasiado tarde. La imagen en la pantalla era cristalina. Mostraba el salón de la casa, exactamente donde estaban sentados ahora, pero grabado 3 días atrás. En la grabación, Sofía aparecía bailando sensualmente para Javier, quitándose lentamente la ropa hasta quedar completamente desnuda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen se llevó las manos a la boca, con una expresión de horror absoluto. Don Ricardo se puso de pie bruscamente, con el rostro completamente rojo de la ira. «¿Qué es esto?», rugió, mirando a su hija con incredulidad. Sofía estaba paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?», gritó don Ricardo. «¿Explicar por qué estás desnuda en la casa de tu amiga, bailando para su esposo?». Javier intentó intervenir. «Don Ricardo, por favor, déjeme explicar». «Usted no me dirija la palabra», le espetó el padre de Sofía. «Usted es un hombre casado. ¿Cómo se atreve?». Doña Carmen comenzó a llorar, mirando alternativamente a su hija y a la pantalla. «Sofía, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste traicionar a Amanda de esta manera?». Amanda mantuvo su compostura, observando la escena con una satisfacción fría. «Hay más grabaciones», dijo calmadamente. «Si quieren ver la evidencia completa de lo que ha estado pasando en mi casa durante los últimos meses». «No», gritó Sofía, poniéndose de pie. «Por favor, Amanda, ya es suficiente». «¿Suficiente?», replicó Amanda, finalmente dejando que su ira se mostrara. «¿Te parece suficiente después de todo lo que has hecho? ¿Después de traicionar 20 años de amistad? ¿Después de humillarme en mi propia casa?».
Don Ricardo se dirigió hacia Sofía con una expresión de absoluta decepción. No tengo palabras para expresar lo avergonzado que estoy. Criamos a una hija mejor que esto. Papá, por favor, entiende que yo. No hay nada que entender, la interrumpió. Esto es imperdonable. Vámonos, Carmen. No podemos estar aquí ni un minuto más. Doña Carmen se puso de pie, todavía llorando. Sofía, no sé cómo pudiste hacer esto. Amanda ha sido como una hermana para ti. Mamá, por favor, déjame explicar. No hay explicación posible, dijo doña Carmen, negando con la cabeza. Esto es lo más bajo que has hecho en tu vida. Los padres de Sofía se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, don Ricardo se volvió hacia Amanda. Amanda, querida, lamento profundamente lo que nuestra hija ha hecho. No hay excusa para este comportamiento. Tienes todo nuestro apoyo. Después de que los padres se fueran, la tensión en la habitación era palpable. Sofía estaba devastada, llorando inconsolablemente. Javier permanecía en silencio, con la cabeza entre las manos. Amanda, dijo Sofía finalmente, sé que lo que hice está mal, pero por favor, teníamos que hablar de esto en privado. No tenías que humillarme frente a mis padres. ¿En privado?, replicó Amanda. ¿Cómo ustedes dos hablaron conmigo en privado sobre lo que estaba pasando? ¿Cómo me respetaron lo suficiente para decirme la verdad? Tienes razón, admitió Sofía. Tienes toda la razón. Pero esto va a arruinar mi relación con mis padres para siempre. Eso debiste pensarlo antes, dijo Amanda fríamente. Antes de traicionar nuestra amistad. Antes de deshonrar mi casa. Antes de humillarme de la manera más degradante posible. Javier finalmente habló. Amanda, sé que no hay excusa para lo que hice. Pero castigarnos de esta manera. ¿Castigarlos? Amanda se rió amargamente. Yo no los castigué. Simplemente mostré la verdad. Ustedes se castigaron a sí mismos con sus acciones. Esa noche, tanto Sofía como Javier se fueron de la casa. Amanda se quedó sola, limpiando los platos y procesando todo lo que había pasado. Parte de ella se sentía satisfecha por haber logrado que pagaran por su traición. Otra parte se sentía vacía, sabiendo que había perdido tanto a su esposo como a su mejor amiga. Los días siguientes fueron difíciles. Javier intentó contactarla varias veces, pidiendo una oportunidad para hablar, para explicar, para intentar reparar el daño. Amanda se negó. Sabía que no había vuelta atrás después de lo que había visto. Sofía también intentó comunicarse con ella, enviándole mensajes largos pidiendo perdón, explicando cómo había comenzado todo, jurando que nunca había querido lastimar a Amanda. Pero Amanda no respondió ninguno de sus mensajes. La historia se extendió rápidamente entre su círculo social. Algunos amigos apoyaron completamente a Amanda, diciendo que había hecho lo correcto al exponer la traición. Otros pensaron que había sido demasiado cruel, especialmente al involucrar a los padres de Sofía. Amanda comenzó los trámites de divorcio inmediatamente. Tenía evidencia más que suficiente de la infidelidad de Javier, y su abogado le aseguró que podría obtener un acuerdo muy favorable. Javier no ofreció resistencia, sabía que no tenía defensa posible. Durante las semanas siguientes, Amanda se enteró de que la relación entre Sofía y sus padres se había deteriorado completamente. Don Ricardo y doña Carmen estaban tan avergonzados que habían dejado de hablar con su hija. La comunidad religiosa a la que pertenecían también se había enterado del incidente, y Sofía había perdido el respeto de muchas personas que la conocían desde niña. Javier tuvo que mudarse a un apartamento pequeño y enfrentar las consecuencias profesionales de su comportamiento. Aunque la infidelidad no afectaba directamente su trabajo, la historia se había extendido tanto que algunos clientes decidieron no trabajar con él. 6 meses después del incidente, Amanda había reconstruido su vida completamente. El proceso de divorcio había concluido, y ella se había quedado con la casa y una compensación económica justa. Había decidido cambiar completamente la decoración del salón, eliminando cualquier rastro de los recuerdos dolorosos. Amanda también había cambiado profesionalmente. Había dejado su trabajo en marketing digital y había comenzado su propio negocio de consultoría. La experiencia de enfrentar la traición de las personas más cercanas a ella la había hecho más fuerte y más independiente. Había hecho nuevos amigos, personas que no conocían su historia pasada y que la valoraban por quien era ahora. También había comenzado terapia, no porque se sintiera culpable por lo que había hecho, sino porque quería asegurarse de que podría volver a confiar en las personas en el futuro.
Una tarde, mientras organizaba algunos papeles viejos, Amanda encontró fotos de los años pasados con Sofía. Fotos de graduaciones, cumpleaños, vacaciones y momentos felices que habían compartido durante más de 20 años. Por primera vez desde el incidente, sintió una punzada de tristeza, no por la venganza que había ejecutado, sino por la pérdida de lo que había creído que era una amistad genuina. Pero inmediatamente recordó las imágenes de las cámaras de seguridad, la forma en que tanto Sofía como Javier la habían engañado durante meses, y la humillación que había sentido al descubrir la verdad. Su tristeza se transformó rápidamente en una reafirmación de que había hecho lo correcto. Un año después del incidente, Amanda se encontró con una amiga común en el supermercado. Durante la conversación, se enteró de que Sofía había tenido que cerrar su estudio de danza debido a la pérdida de clientes. Aparentemente, muchos padres no querían que sus hijas tomaran clases con alguien que había tenido el comportamiento que Sofía había mostrado. También se enteró de que Javier había perdido varios contratos importantes y que había tenido que asociarse con otra empresa para mantenerse a flote financieramente. Su reputación en el sector había sufrido considerablemente. ¿No te parece que ya han pagado suficiente?, le preguntó su amiga. Amanda reflexionó por un momento antes de responder. Ellos tomaron la decisión de traicionarme de la manera más humillante posible. Yo simplemente mostré la verdad. Las consecuencias de sus acciones no son mi responsabilidad. Su amiga asintió, aunque Amanda pudo ver que no estaba completamente convencida. Supongo que tienes razón. Solo espero que puedas seguir adelante sin cargar con resentimiento. No cargo con resentimiento, respondió Amanda con sinceridad. Cargo con la lección más valiosa de mi vida, que debo confiar en mis instintos y no permitir que nadie me falte el respeto de esa manera nunca más. 2 años después del incidente, Amanda se encontró cara a cara con Sofía en un centro comercial. Fue completamente inesperado. Amanda estaba comprando ropa para una nueva cita cuando vio a su ex mejor amiga saliendo de una tienda de uniformes de trabajo. Sofía había cambiado considerablemente. Se veía mayor, más cansada, y había perdido esa confianza natural que siempre había irradiado. Cuando sus miradas se cruzaron, Sofía se detuvo en seco, con una expresión de sorpresa y dolor. Por un momento, ninguna de las dos supo qué hacer. Finalmente, Sofía se acercó lentamente. Amanda dijo con voz temblorosa, ¿podemos hablar? Por favor, solo 5 minutos. Amanda había imaginado este momento muchas veces durante los últimos 2 años. Había ensayado mentalmente qué le diría a Sofía si se la encontraba. Pero ahora, enfrentada a la realidad, se sintió extrañamente calmada. Está bien, respondió. 5 minutos. Se dirigieron a un área de comida que estaba relativamente vacía. Sofía se sentó frente a Amanda, con las manos temblorosas. Primero, comenzó Sofía, quiero que sepas que no espero tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que entiendas que nunca quise lastimarte. Amanda la miró fijamente. ¿En serio? ¿Nunca quisiste lastimarme? ¿Cuándo decidiste seducir a mi esposo? ¿Cuándo decidiste usar mi casa para humillarme? ¿Cuándo decidiste mentirme durante meses? Tienes razón, admitió Sofía, con lágrimas en los ojos. Tienes toda la razón. Pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días. Mi vida se desmoronó completamente después de esa noche. ¿Y esperabas que fuera diferente?, preguntó Amanda. ¿Esperabas que pudieran traicionarme de esa manera y que no hubiera consecuencias? No, respondió Sofía. Pero nunca imaginé que serían tan devastadoras. Perdí a mis padres, perdí mi negocio, perdí el respeto de todos los que me conocían. Y lo peor de todo es que perdí a la persona más importante en mi vida, a ti. Amanda sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la rechazó inmediatamente. Eso fue tu elección, Sofía. Nadie te obligó a hacer lo que hiciste. Lo sé, dijo Sofía, limpiándose las lágrimas. Y no estoy pidiendo tu perdón. Solo quería que supieras que lo siento. Que siento haberte traicionado. Que siento haber destruido nuestra amistad. Y que siento haber sido tan ciega y tan egoísta. Amanda se quedó en silencio por un momento, estudiando el rostro de la mujer que había sido su mejor amiga durante más de 20 años. Veía el dolor genuino en sus ojos, el arrepentimiento real en su expresión. Pero también recordaba la traición, la humillación, y la forma en que había sido engañada durante meses. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo finalmente Amanda. No es solo que me traicionaras.
Es que me hiciste dudar de mi propia percepción de la realidad. Durante meses, sabía que algo estaba mal, pero ustedes me hicieron sentir como si fuera paranoica, como si estuviera imaginando cosas. Eso es lo que nunca voy a poder perdonar. Sofía asintió, con más lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón. Eso fue cruel e innecesario. Deberíamos haber sido honestos contigo desde el principio. Sí, concordó Amanda. Deberían haber sido honestos. Pero eligieron el camino más cobarde y más humillante posible. Después de ese encuentro, Amanda se sintió extrañamente en paz. Ver a Sofía después de tanto tiempo le había confirmado que había tomado la decisión correcta. No sentía satisfacción por el sufrimiento de su examiga, pero tampoco sentía culpa por las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras cenaba con su nueva pareja, le contó sobre el encuentro. David la escuchó atentamente, como siempre hacía. ¿Cómo te sientes?, le preguntó cuando terminó de relatar la conversación. Tranquila, respondió Amanda. Por primera vez en 2 años, me siento completamente tranquila con lo que pasó. ¿Por qué crees que es? Amanda reflexionó por un momento. Creo que porque finalmente pude ver que ella realmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Durante todo este tiempo, parte de mí se preguntaba si realmente comprendía cuánto daño había causado. Ahora sé que sí. ¿Y eso cambia algo? No, respondió Amanda sin dudar. No cambia nada. Entender las consecuencias de tus actos después de cometerlos no borra el daño que causaste. Pero me da paz saber que al menos ahora comprende lo que perdió. David asintió. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? Jamás, respondió Amanda con firmeza. Ellos me humillaron de la manera más degradante posible. Yo simplemente mostré la verdad. Si se sienten humillados por las consecuencias de sus propias acciones, eso es problema de ellos, no mío. Amanda había aprendido lecciones valiosas de esa experiencia. Había aprendido a confiar en sus instintos, a no permitir que nadie la manipulara, y a defenderse cuando era necesario. También había aprendido que la venganza, cuando está justificada y es proporcional, puede ser una forma válida de buscar justicia. No todos estaban de acuerdo con la forma en que había manejado la situación. Algunas personas pensaban que había sido demasiado cruel, especialmente al involucrar a los padres de Sofía. Pero Amanda sabía que había tomado la decisión correcta. La traición había sido pública en el sentido de que se había llevado a cabo en su propia casa, violando su espacio más íntimo. Era justo que las consecuencias también fueran públicas. Además, Amanda sabía que si hubiera confrontado a Sofía y Javier en privado, probablemente habrían intentado minimizar lo que había pasado, habrían pedido perdón superficial, y habrían esperado que ella lo superara por el bien de su amistad y su matrimonio. Al exponerlos públicamente, se aseguró de que realmente enfrentaran las consecuencias de sus acciones. 3 años después del incidente, Amanda había construido una vida completamente nueva. Su negocio de consultoría había prosperado, y había establecido una reputación sólida en su campo. Había comprado una casa nueva, más pequeña pero perfecta para ella, donde podía crear recuerdos sin la carga del pasado. Su relación con David había florecido. Él la había conocido después de toda la situación con Sofía y Javier, por lo que no tenía ideas preconcebidas sobre cómo debería haber manejado la situación. La apoyaba completamente y admiraba su fuerza para defenderse. Amanda también había desarrollado nuevas amistades, más sólidas y basadas en el respeto mutuo. Había aprendido a ser más selectiva con las personas en las que confiaba, pero sin cerrarse completamente a nuevas relaciones. Una tarde, mientras organizaba su nueva oficina, Amanda encontró una carta que había escrito pero nunca enviado a Sofía, poco después del incidente. La releía ahora con curiosidad. Sofía, durante 20 años creí que eras mi hermana. Confiaba en ti más que en cualquier otra persona en el mundo. Nunca imaginé que serías capaz de traicionarme de la manera más humillante posible. No solo me engañaste con mi esposo, sino que lo hiciste en mi propia casa, en el lugar donde debería sentirme más segura. Me hiciste dudar de mi propia percepción, me hiciste sentir paranoica cuando mis instintos me decían que algo estaba mal. Eso es lo que nunca voy a poder perdonar. No solo me traicionaste, me hiciste sentir loca. Amanda sonrió al leer la carta. Recordaba la ira y el dolor que había sentido al escribirla. Ahora, esas emociones eran solo un recuerdo. Había procesado completamente lo que había pasado y había seguido adelante. Dobló la carta y la guardó en un cajón.
No como un recordatorio doloroso, sino como evidencia de lo lejos que había llegado. Había enfrentado la peor traición de su vida y había salido más fuerte del otro lado. Amanda había aprendido que la justicia no siempre llega de la forma que esperamos, y que a veces tenemos que crearla nosotros mismos. No se había quedado como víctima, llorando y esperando que otros tuvieran compasión de ella. Había tomado el control de la situación y había asegurado que las personas que la habían traicionado enfrentaran las consecuencias reales de sus acciones. También había aprendido que la venganza, cuando está justificada, no tiene que ser algo de lo que avergonzarse. Había actuado con inteligencia, había documentado todo, y había expuesto la verdad. No había inventado nada, no había exagerado nada, simplemente había mostrado la realidad de lo que había estado pasando. Muchas personas le habían dicho que debería perdonar y olvidar por su propio bien. Pero Amanda sabía que perdonar no significaba permitir que la pisotearan sin consecuencias. Había perdonado en el sentido de que ya no cargaba con ira o resentimiento. Pero eso no significaba que fuera a pretender que lo que había pasado no había sido grave, o que fuera a darles otra oportunidad de lastimarla. Cuando Amanda reflexionaba sobre todo lo que había pasado, se sentía genuinamente agradecida. Agradecida porque había descubierto la verdad antes de desperdiciar más años de su vida. Agradecida porque había tenido la fuerza para defenderse. Agradecida porque había sido capaz de reconstruir su vida de una manera más auténtica y más fuerte. No echaba de menos a Javier. Con el tiempo, se había dado cuenta de que su matrimonio había sido cómodo pero no apasionado, estable pero no emocionante. La traición había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Ahora tenía la oportunidad de encontrar una relación basada en el respeto genuino y la atracción real. En cuanto a Sofía, Amanda había llegado a la conclusión de que su amistad había sido más unilateral de lo que había reconocido. Sofía había sido la que siempre necesitaba apoyo, la que siempre tenía drama en su vida, la que siempre esperaba que Amanda estuviera disponible para ella. Pero cuando Amanda había necesitado lealtad y respeto, Sofía había fallado completamente. Amanda había aprendido que las personas te muestran quiénes son realmente cuando creen que pueden salirse con la suya. Sofía y Javier habían mostrado sus verdaderos colores cuando pensaron que podían traicionarla sin consecuencias. Amanda se alegraba de haberlo descubierto antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, casi 4 años después del incidente, Amanda estaba cenando con David cuando él le hizo una pregunta que la sorprendió. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras hecho lo que hiciste? ¿Si simplemente los hubieras confrontado en privado? Amanda reflexionó por un momento. Probablemente habrían negado todo al principio. Luego habrían admitido que algo había pasado, pero habrían minimizado la gravedad. Habrían pedido perdón, habrían prometido que no volvería a pasar, y habrían esperado que yo los perdonara por el bien de nuestras relaciones. ¿Y crees que lo habrías hecho? Tal vez, admitió Amanda. Tal vez habría sido lo suficientemente ingenua para creer que podía salvar mi matrimonio y mi amistad. Pero habría sido un error terrible. ¿Por qué? Porque habría estado construyendo mi vida sobre mentiras y traiciones. Habría estado con un esposo que no me respetaba y una amiga que no era leal. Habría estado viviendo una vida falsa. David asintió. ¿Y prefieres la vida que tienes ahora? Sin duda alguna, respondió Amanda inmediatamente. Prefiero una vida basada en la verdad, aunque sea dolorosa, que una vida basada en mentiras, aunque sea cómoda. ¿Y no te arrepientes de haber destruido sus vidas? Yo no destruí sus vidas, corrigió Amanda. Ellos destruyeron sus propias vidas con sus decisiones. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de esas decisiones. ¿Y eso te hace sentir bien? Amanda reflexionó cuidadosamente antes de responder. No me hace sentir bien en el sentido de que disfrute el sufrimiento de otros. Pero me hace sentir bien saber que actué con integridad. Que no permití que me pisotearan. Que me defendí cuando era necesario. Que busqué justicia cuando el sistema no me la iba a dar. ¿Harías lo mismo otra vez? Sin dudar, respondió Amanda con firmeza. Si alguien me traiciona de esa manera otra vez, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que enfrente las consecuencias completas de sus acciones. David sonrió. Me alegra escuchar eso. Significa que estoy con una mujer que se respeta a sí misma lo suficiente para defenderse. Exactamente, dijo Amanda. Y esa es la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia, que tengo que ser mi propia defensora. Que no puedo depender de la bondad o la lealtad de otros para protegerme.
Que tengo que estar dispuesta a luchar por mi propio respeto y mi propia dignidad. ¿Qué opinas de la decisión de Amanda? ¿Crees que hizo lo correcto, o piensas que fue demasiado lejos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Amanda había compartido su historia no para glorificar la venganza, sino para mostrar que las víctimas no tienen que quedarse calladas. Que cuando alguien te traiciona de manera grave, tienes el derecho de exponer la verdad y de asegurar que haya consecuencias reales. Demasiadas veces, la sociedad presiona a las víctimas de traición para que perdonen y olviden, para que sean la persona más grande, para que no rebajan a su nivel. Pero Amanda había aprendido que a veces la justicia requiere acción, no pasividad. Su historia era un recordatorio de que la lealtad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Que la confianza, una vez rota de manera grave, es casi imposible de reparar. Y que las personas que te traicionan no merecen tu protección o tu silencio. Amanda había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la falsa paz, y la dignidad sobre la conveniencia. Y 4 años después, sabía que había tomado la decisión correcta. Su vida actual era prueba de que es posible reconstruir después de la traición más devastadora. Que es posible encontrar la felicidad auténtica después de perder relaciones que creías fundamentales. Y que es posible salir más fuerte del otro lado, siempre y cuando estés dispuesta a luchar por ti misma. La historia de Amanda era un testimonio de que la justicia, aunque no siempre llega de la manera que esperamos, puede ser creada por aquellos que tienen el coraje de buscarla. Y que a veces, la venganza más dulce es simplemente mostrar la verdad y permitir que las consecuencias naturales sigan su curso.